hablar sobre el reino de Dios. Hay algo que me llamaba la atención y estas predicaciones de los domingos anteriores me ha venido hablando también el Señor de diferentes maneras. Y quiero hablar sobre esto, sobre el reino de Dios. Observaba que cuando el Señor Jesús comienza su ministerio y cuando ejerce su ministerio, Él habla del reino de Dios en dos maneras, para dos tipos de personas distintos. En primer lugar, les habla a los que no conocen el reino de Dios y Él les dice, el reino de Dios o el reino de los cielos en otro evangelio se ha acercado. Vio que el Señor obraba milagros y decían, ¿qué está pasando? El reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Y cuando ya eran discípulos o conocían o habían aceptado el evangelio del reino de Dios, el Señor les decía, busquen primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Y me llamaba la atención esto. Al nuevo le hablaba de una manera, al que no conocía, al que conocía le hablaba de otra, pero a todos les hacía énfasis en el reino de Dios. Y hoy quiero hablar justamente sobre esto, porque Jesús inclusive cuando nos enseñó a orar, Él nos enseñó a decir, venga tu reino, o venga a nosotros tu reino. ¿Qué tan importante es que el reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas? Y fíjese que tanto en Mateo vamos a comenzar, esto es una abreviatura de lo que quiero hablar en este día, pero cuando el Señor comienza su ministerio según el Evangelio según San Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? La frase de Jesús para las personas que no conocían. Cuando lo relata el evangelista San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por eso, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús acompañó esta predicación con milagros. Él obraba milagros entre la gente. De hecho, hoy sigue obrando milagros para que la gente pueda creer, entender que el reino de los cielos es una realidad para cada vida y cada corazón. Y que nosotros debemos entenderlo también y practicarlo como conocedores de esto. Mateo 12:28, Jesús le habla a la gente, le dice, si yo por el Espíritu de Dios, le dice a los religiosos, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús decía, yo soy el reino de Dios aquí en la tierra. No lo pueden entender, no lo pueden ver. Y Él se mostraba de esta manera. Y a nosotros el Señor nos manda en Lucas 10, versículos 8 y 9, en cualquier ciudad, diga conmigo cualquier ciudad porque esto es importante, en cualquier ciudad, fíjese, donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan, algunos terminan ahí y con esto me alcanza, pero además de coman lo que les ofrezcan, dice, sanen a los enfermos que allí haya y díganle, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Cuál es nuestra función en la proclamación del Evangelio? Decirle a la gente, como decía en cualquier ciudad, decirle a todos. El Señor no decía a esta ciudad sí, a la otra no. En cualquier ciudad donde los reciban. Entonces, este evangelio, este reino de Dios es para todo el mundo. Por eso dice que la salvación es para todo el mundo. Pero lo que debemos decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Generalmente no usamos esa frase. Pero hoy quiero hablar de lo importante que es que podamos entender qué es el reino de Dios y lo importante que es practicar el reino de Dios en nuestras vidas. Cuando en Lucas 4:43 el Señor dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. El evangelio del reino de Dios. ¿Ve la frase completa cuál es? Y cuando los fariseos le preguntaron en Lucas 17:20, dice, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Ve qué importante? El Señor quiere implantar en cada una de nuestras vidas el reino de Dios. En el Salmo 34:18 me encanta cuando dice, cercano está Jehová. ¿Cuánto está? Lejos, cerca, ¿cómo está? Cercano.
cercano está Jehová a los quebrantados del corazón y salva a los contritos de espíritu. Y en Romanos 18 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El reino de Dios está al lado nuestro. ¿Lo asumimos o lo dejamos? Cuando el Señor le habla a los que no conocen, le dicen, miren que está cerca de ustedes. Pero cuando nos habla a nosotros, dice, denle la importancia que realmente tiene. Porque el reino de Dios, teniendo el reino de Dios, todas las demás cosas serán como añadidura. Pero ya vamos a llegar a esto. Cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios, en realidad está presentando y nos está presentando la propuesta que Dios tiene para el hombre desde su creación. Desde la creación del hombre, cuando vemos el jardín del Edén, generalmente recordamos el jardín del Edén después que el hombre cayó y desobedeció al Señor. Cuando hablo del hombre, hablo como raza humana. Pero generalmente, cuando vemos el jardín del Edén antes de la caída, vemos una vida de paz, una vida de fructífera, una vida para disfrutarla y estar en la presencia de Dios cada día. Porque el Señor se paseaba por el huerto cada día y hablaba con ellos. Por eso le extrañó cuando fue por el huerto y no los vio. Dice, ¿qué hacen escondido? No, hoy no vamos a charlar. Y el Señor está esperando que cada uno de nosotros, cada día podamos tener esa charla con Él. Pero dice, por eso, el Señor quiere recomponer esa relación que Él tenía con el hombre en el Edén antes del pecado. Ahora, hay diferencias, 6 o 7 que quiero resaltar, enormes diferencias que hay entre el reino de Dios en mi vida y mi reino en mi vida. Muchas veces tenemos mi reino, yo ejerzo mi reino en mi vida, yo hago lo que yo quiero. Mi cuerpo, mi decisión, dicen algunos. Y yo hago lo que yo quiero. Bueno, está bien, ese es tu reino. Pero la propuesta de hoy es, ¿qué nos trae el reino de Dios? En primer lugar, mi reino es conforme a mi corazón. Por eso Jeremías aclara y le hace recapacitar al pueblo cuando dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Recuerdan? Pero el hombre se rige por lo que dice su corazón, pero el reino de Dios es conforme a su corazón. Por eso cuando habla de David, dice, he hallado un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. ¿Ven la diferencia? En segundo lugar, en mi reino hago lo que yo quiero, pero en el reino de Dios hago su voluntad. Por eso cuando Jesús ora, dice, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ese es el reino de Dios en cada una de nuestras vidas. Y nos vamos acercando a lo que queremos ver. En tercer lugar, en mi reino, el modelo de vida soy yo. Cuando yo me mando a mí solo, cuando yo hago lo que yo quiero, ¿quién es el modelo que sigo? Mi vida. Ah, no, yo soy lo mejor. Yo hago lo que quiero porque yo tengo la verdad. Pero el modelo de vida, según la palabra de Dios, como dice Pablo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El modelo de vida en el reino de Dios es Cristo, a quien debemos seguir. En cuarto lugar, en mi reino mandan los deseos del mundo, que son pasajeros, pero en el reino de Dios reina su voluntad, que es para siempre. ¿Recuerdan 1 Juan capítulo 2, 16? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ve la diferencia? En quinto lugar, en mi reino yo soy dueño y señor, pero en el reino de Dios Jesús es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve la diferencia? Y en sexto lugar, en mi reino pueden reinar varios dioses, puede reinar el dinero, el orgullo, el egoísmo, pero en el reino de Dios, cuando el reino de Dios es en mi vida, hay un solo rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice, ninguno puede servir a dos señores. Entonces, cuando el reino de Dios está en nuestras vidas, tenemos a Dios como Señor. Porque el Señor dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando confesamos, cuando hemos creído al Señor, todos los que confesamos
que le creemos al Señor, que hemos aceptado esta salvación tan grande, por no decir el 100%, en el 98% de las personas, Dios ha hecho milagros. Hemos venido al Señor porque Dios ha hecho un milagro. La gente viene a la iglesia porque necesita que Dios haga una obra en su vida. Necesita un milagro. Y no está mal. No está mal ir al Señor porque necesita un milagro. Pero una vez que el Señor obra ese milagro, con eso nos demostró, ¿ves? Este es el reino de Dios que yo tengo para darte. ¿Pero qué? ¿Por qué el Señor dice las demás cosas vendrán por añadidura? Porque el mayor milagro que podemos recibir es la salvación de nuestras almas. Es aceptar el reino de Dios en nuestras vidas. Y hay algo que me llamó la atención, y este es el kit de esta palabra en este día. Lo que más me pegó fuerte, ¿por qué, Señor, el reino de Dios es lo más importante? Si a mí muchas veces me afectan cosas de este mundo. Me afecta el dinero, me afecta la salud, me afecta la familia, me afecta el trabajo. ¿Cómo no me va a afectar? Claro que me afecta. Pero ¿por qué es importante que el reino de Dios sea la prioridad? Y quiero decirte este gran, enorme secreto que quizás vos ya lo sabías, pero para mí fue la forma en que lo vi, me llamó la atención. En el mundo, a eso se le llama milagro. En el mundo, para la mente del mundo. El otro día Esteban hablaba de las matemáticas del mundo. Y eso es verdad, en las matemáticas del mundo no ocurren las cosas que ocurren en la atmósfera del Señor. En el ambiente del mundo, a estas cosas son raras. En el ambiente, en el reino de Dios, este es el ambiente común, el de todos los días. El ambiente de los milagros es el ambiente en el reino de Dios. Cuando el Señor dice, esto es lo que quiero para vos. Mire, yo me hacía la imagen. Porque en ese tiempo las ciudades eran fortificadas. ¿Vieron las películas antiguas? Que las ciudades tenían esos murallones altos. Y había gente que vivía allá afuera, en los bosques y eso. Y ellos por ahí necesitaban un poco de agua, necesitaban un poco de comida. Y es como que de pronto entran a la ciudad fortificada y allí tienen agua, tienen comida, están los carros con comida, servite, agarra de acá, agarra de allá. ¿Usted vio esa? A mí me encantan esas películas antiguas y eso. Pero entonces yo veía eso y digo, esto es lo que el Señor nos está ofreciendo. En el mundo tenemos necesidades, en el mundo hay cosas que superarlas cuesta muchísimo. Y ahora vamos a estar viendo algunas cosas de esas. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, estas son las cosas comunes. En el aire confuso, en el aire, iba a decir el aire sucio, el aire contaminado que hay en el mundo, la persona se enferma, pero en el ambiente, en el reino de Dios, hay una atmósfera de milagros. En el reino de Dios, el milagro es algo de todos los días. Tenemos muchas veces, una vez un pastor decía, y me dio risa esa vez, muchas veces dormimos y aparecemos con el pelo aplastado de un lado porque no nos movimos en toda la noche y no nos damos cuenta que el Señor nos está guardando con su paz. Decimos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, y dormimos como Pancho toda la noche. Y no nos damos cuenta que es obra del Señor. Vivimos en una atmósfera de milagros, pero no nos hemos dado cuenta. Vivimos en el reino de Dios, viviendo esa atmósfera cada día y no nos damos cuenta. Vivimos la paz de la familia, que antes extrañábamos y no teníamos. Vivíamos con conflictos, vivíamos con problemas. Hemos pasado a un ambiente donde el Señor cada día está obrando y no nos damos cuenta. Pero ese es el reino de Dios que está obrando en cada una de nuestras vidas. Eso es lo que el Señor dice. Aquello va a venir por añadidura. Es más, se te va a hacer tan común tenerlo todos los días. Pero lo importante es que tengas el reino de Dios en tu vida. Teniendo el reino de Dios en tu vida, todo lo demás es añadidura, es consecuencia, es un agregado que viene. Y fíjense, por eso dice, todo lo que hay, dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En el mundo, conseguir paz es un milagro. El mundo está conflictivo, no hay paz. Y uno mira, bueno, prende la tele. No me gusta mirar los noticieros por eso. Yo sé que está mal no mirar los noticieros, está bueno estar actualizado. No me gusta, porque es todo conflictivo, todo violencia. Es difícil conseguir paz. Pero Dios se presenta como diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino que yo la doy. Entonces, en el reino de Dios, la paz no es un milagro, es lo común, es lo cotidiano, porque el Señor te la está dando. Por eso es tan importante el reino de Dios. Cuando hablamos de momentos angustiantes, en el mundo tendremos angustias. Jesús dice, tendréis aflicción,
Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Me explico cuál es la diferencia con el reino de Dios? ¿Por qué? No nos preocupemos por todo lo demás, porque lo demás viene solo. Pero en mi vida tiene que haber un reino que tiene que estar bien claro y es el reino de Dios. En tercer lugar, dice, por ejemplo, vivir seguro es un milagro. Sin embargo, Dios, dice el salmista, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto es algo cotidiano. Cuando no te conformás con saciar tu sed cada día, hay cosas que la gente está insatisfecha continuamente, hay una insatisfacción constante, siempre quiere más, quiere más dinero, quiere más bienestar, quiere más felicidad, quiere más entretenimiento, siempre quiere más. El otro día hablaban de eso, de la famosa dopamina, y yo digo, es verdad, no se conforman con nada. Pero el Señor, cuando habló con esa mujer, ¿recuerdan cuando habló con la mujer? Y la mujer decía, cuando Jesús le dice, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Y el mundo vuelve a tener sed todos los días y vuelve y piensa que va a saciar su sed con algo y no la sacia. Pero Jesús se presenta, dice, el que en el reino de Dios no tendrá sed jamás, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No solo que saciamos nuestra sed, sino que tenemos para dar a quienes nos rodean. Esto es el reino de Dios. Esto es lo que quisiera que como iglesia, y ojalá el que no conoce al Señor pueda entenderlo un día. Esta es la satisfacción que el Señor nos da, que no necesita otras cosas porque están solas, ya están agregadas. No nos damos cuenta siquiera de todo lo que tenemos. Cuando vemos todo esto, vemos que el mundo está en una confusión moral, espiritual, una confusión hasta de terminologías que no sabe qué quiere decir una cosa y otra. Hay una confusión total en el mundo, pero hay algo que me encantó cuando yo leí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde el Señor nos habla de una manera, a través de Pedro, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando leía todo esto, digo, linaje escogido. Dios nos eligió para ejercer su reino en cada una de nuestras vidas. Linaje escogido, elegidos por Dios. Hay una herencia que Dios nos dejó. Pero no solo eso, real sacerdocio nos dio una posición de privilegio, intercesores entre Dios y los hombres, interceder para orar por la gente, interceder para llevar su mensaje. Esto es el reino de Dios en cada vida. No solo eso, dice nación santa. Cambiamos la condición, una de nación que pecadora, nación con necesidad, de nación carnal a nación santa, una nación, pueblo de Dios, gente que vive bajo el reinado de Dios y hace la nación santa. Y cambiar de identidad porque es pueblo adquirido por Dios. Y continúa diciendo Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. ¿Ve? Cuando Dios reina en nuestras vidas, pasamos a ser pueblo de Dios. Mire, Jesús nos vuelve a hablar cada día. El reino de Dios se ha acercado. A los que conocemos, Él nos dice, mirá que el reino de Dios es mucho más importante que todas las añadiduras. Dios quiera, y quisiera que en esta tarde hay algo que quisiera que quede marcado en cada una de nuestras vidas, y es que podamos entender que el reino de Dios es lo más importante que tenemos en nosotros. Hacer la voluntad de Dios, aceptar su señorío en cada una de nuestras vidas, es lo más grande que podemos tener. Hay cosas que nos distraen, hay cosas que ocurren muchas veces a nuestro alrededor y nos hacen perder de vista lo que realmente queremos. El Señor quiere que tengamos en cuenta ese reinado por sobre todas las cosas. Hay cosas que a veces nos quieren angustiar, hay cosas que nos quieren correr del objetivo que tenemos, pero es importante que podamos entender esto, que podamos decir, Señor, yo quiero que tu reino sea sobre mi vida, que tu voluntad sea hecha en mi vida, en cada aspecto de todo mi ser, que el reinado del Señor sea una realidad
en cada uno de nosotros. Y se va a cumplir lo que el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es una añadidura, todo lo demás es una consecuencia. Todo lo demás vendrá solo y muchas veces sin que nos demos cuenta. El Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso quería compartir esta palabra. En el corazón del hombre están las cosas malas. ¿Recuerdan? El fruto de la carne, los frutos de la carne, las obras de la carne son cosas que dañan al hombre, pero el fruto del Espíritu, que es lo que viene a nuestras vidas cuando Dios está reinando, es lo que nos llevará adelante, es lo que nos levantará, no solo como iglesia, sino como personas, como familias que forman parte del reino de Dios. Dios quiera que en este día, en cada una de nuestras vidas, pueda hacer efecto esto que me ha tocado tan de cerca. Digo, Señor, qué grande es tu palabra, qué grande que sos. Hay algo que viene cuando aceptamos tu reino, vienen todos los beneficios de ese reino y yo no me había dado cuenta de tantas cosas. Muchas veces seguimos por nuestros caminos buscando salidas acá o salidas allá, buscamos quedar bien con uno, quedar bien con otro, buscamos hacer una y otra cosa de la mejor manera y nos olvidamos de consultar al Rey. Nos olvidamos de decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad también en esto. No hay cosas grandes ni cosas pequeñas donde Dios no quiera estar obrando en cada una de nuestras vidas. Así que te quiero invitar en esta tarde para tomar esta decisión por Cristo. Si aún no sabes lo que es el reino de Dios se ha acercado. Muy al lado tuyo, Dios está esperando que aceptes su reinado en tu vida. Y si ya lo has hecho, es hora de darle la importancia que realmente merece. Vivir en el reino de Dios es lo más grande que nos puede pasar. Todos los milagros, todo lo que estamos esperando, será una simple consecuencia. Vendrá, como decimos a veces, las bendiciones nos perseguirán porque estamos en el reino de Dios. No es una casualidad, es simplemente la consecuencia de estar en el lugar correcto, estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Yo los quiero invitar en esta tarde, vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando al Señor y pidiéndole para que en cada una de nuestras vidas esta pueda ser una realidad. No solo que podamos estar pensando, bueno, a ver, ¿qué hago acá, qué hago allá? ¿Cómo voy a solucionar esto o aquello? No dejes que nada te distraiga del reino de Dios en tu vida. Que cada cosa tenga una oración previa, cada cosa que hagamos, cada proyecto, una oración previa y sincera diciéndole: Señor, yo quiero que te hagas cargo de esto. Señor, necesito que me guíes en esto. Señor, como mi Rey, como mi Señor, quiero que me estés dando las pautas de qué tengo que hacer, qué tengo que hablar, cómo me tengo que mover en tal o cual situación. Que el Señor sea realmente el Rey en nuestras vidas y todo lo demás va a ser una simple consecuencia. Tu vida será bendecida, prosperada, tu familia será fruto de bendición. Disfrutarás cada día en tu vida, no solo ahora, en el futuro, porque el Rey de Reyes te está preparando la vida, una vida bendecida aquí en la tierra, pero también en la eternidad. Dios quiere hacer una obra grande en cada uno de nosotros. Les pido, vamos a estar levantando nuestras manos y diciéndole: Señor, yo quiero que venga tu reino a mi vida. Yo quiero que tu reino sea una realidad en mi vida. Señor, te damos gracias. Muchísimas gracias por este día precioso que nos das. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos recordar que tu reino es lo más grande y precioso que nos ha pasado. La salvación de nuestras almas es el regalo y el milagro más grande que hemos recibido. Te pedimos que nos ayudes para poder comprender que estando en tu voluntad, todo lo demás es una simple añadidura. Las bendiciones, los milagros son fruto de esa atmósfera que se vive en tu reino. Te damos gracias, Señor, porque cada día estás obrando en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros trabajos, en nuestra economía. Cada día tu reino se hace visible. Señor, muchísimas gracias. Ayúdanos, Señor, a valorarlo, a tenerlo cada día presente y ponerlo como nuestra prioridad absoluta por sobre todas las cosas. Gracias, muchísimas gracias, oh Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén.